Al tema, le he titulado a este sermón la parábola del agricultor. El capítulo 28 de Isaías lleva por título en mi Biblia Reina Valera 1960, y ustedes lo pueden comprobar, capítulo 28 de Isaías, la condenación de Efraín, dice ahí. Según el comentarista bíblico Matthew Henry, él lo divide en 4 secciones. Esto es, a saber, las desolaciones de Samaria, los versículos del 1 al 4, luego la prosperidad de Judá, con reprensiones por el pecado y la incredulidad, de los versículos del 5 al 15. Luego, en la tercera parte, según este autor, Cristo es señalado como el único fundamento seguro para todos los cristianos, de los versículos 16 al 22. Y por último, los tratos de Dios para con su pueblo, en los versículos 23 al 29. Según este comentarista, los seres humanos nos enorgullecemos de nuestras maldades, viéndolas muchas veces como una corona de honra sobre nosotros. Menciona este autor que somos fácil presa de Satanás y pecamos sobremanera en cualquiera de sus formas, olvidándonos así de nuestro buen Dios y de actuar bajo las normas de nuestro manual de instrucciones. Esto es nuestra Biblia. Dentro de su comentario, él expresa que el pecado nos arrastra de tal manera que nos importa poco destruir nuestras vidas, destruir la vida de nuestras familias, destruir o causar división dentro de la iglesia por el simple hecho de satisfacer nuestro ego. También dice que Isaías hace mención en este capítulo acerca de quienes tenemos la tarea de instruir a su pueblo, llámese nuestros ministros, nuestros diáconos o nosotros, colaboradores. Y nos amonesta a que enseñemos el verdadero evangelio o lo que se encuentra escrito acá en este manual de instrucciones, y no lo que el pueblo desea o quiera escuchar. Basta ya, se nos amonesta en dichos versículos, de endulzar el oído del pueblo, tratando de adornar las costumbres de los pueblos con una mezcla de verdad de Dios y adoptarlas o adaptarlas para nosotros con el pretexto de que la Biblia no condena abiertamente que aquello sea pecado. Mucho cuidado, hermanos, con lo que cada uno de nosotros aceptamos en cuanto al verdadero evangelio. No moriréis, dijo en una ocasión alguien que ustedes lo saben, ¿verdad? Satanás. Sino que sabe Dios que haciendo esto o aquello, serán abiertos vuestros ojos, decía, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es mi propósito entonces motivarles a leer el capítulo completo de Isaías 28, pero analizando muy bien los versos a enfatizar, es decir, la parte final del capítulo, puesto que todo lo sucedido al pueblo de Israel debe servirnos de ejemplo a nosotros para sacarle buena enseñanza y nos sea útil en nuestro proceso de conversión. Vayamos a 1 Corintios 10, por favor, que también les aconsejo leer el capítulo completo cuando tengan tiempo. Sin embargo, ahorita vamos a leer del capítulo 10, los versículos 6 y 7. Les dije 1 Corintios 10. Primera de Corintios 10, al menos aquí en mi Biblia tiene como título el capítulo Amonestaciones contra la idolatría. Y los versículos del 6, 7, parte A, y luego 11 y 12,
dice de esta manera. Dice, mas estas cosas, o sea, lo que les decía en cuanto a lo sucedido al pueblo de Israel, sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Los versos 11 y 12 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Tal como lo sucedido a nuestros primeros padres en el Génesis, a Adán y Eva, de igual manera el pueblo escogido por Dios para llegar a ser luz ante las naciones, decidió su propio camino y se llenó de lujuria, adoptando las costumbres de otros pueblos poco a poco, hasta que se olvidó de obedecer al único y verdadero Dios. Pueblo de Dios, ustedes y yo somos parte del Israel espiritual, y en más de alguna ocasión hemos escuchado el argumento de que si la Biblia no define una situación como pecado, nosotros por nuestro libre albedrío podemos decidir si la adoptamos o la rechazamos, puesto que también las Escrituras dicen que no se puede agregar ni quitar a lo ya establecido. Ante estas palabras o argumento, en lo personal, oiganlo bien, en lo personal me pregunto, ¿hasta dónde comprendemos realmente el alcance de la instrucción? Salid de ella, pueblo mío. En el capítulo 28 de Isaías, del verso 5 al 22, podemos alegrarnos ante una hermosa promesa como único fundamento de esperanza para escapar de la ira venidera. Dicho fundamento está basado en la observancia de los mandamientos de Dios, siendo esta manera de vivir la que va a permitir una segunda oportunidad para el pueblo físico de Israel en su conjunto, y la única manera en que la iglesia, el Israel espiritual, puede prevalecer. Es una piedra angular que une a todo el edificio y soportará cualquier embate del enemigo. ¿Por qué? Porque está fundada en Cristo Jesús y continuará preparándose para las bodas del Cordero, llenando nuestras vasijas con el aceite puro e inalterable del Espíritu de Dios, que nos permitirá soportar con paciencia todo tipo de prueba que Dios permita para cada uno de nosotros. Está claro que a través del capítulo 28 de Isaías, que ojalá puedan leer, puede advertirse acerca de un ejército extranjero que se los llevaría cautivos al no escuchar los designios o instrucciones de Dios, adorando los dioses y las costumbres de los pueblos alrededor. Pero, y aquí está lo importante, lo que debemos conocer, porque cuando llegamos a la parábola del agricultor, podemos advertir que dentro del pueblo israelita había personas obedientes a los mandamientos y otros que tampoco los obedecían, quienes cometían atrocidades y por culpa de quienes todos serían llevados al cautiverio. De igual manera sucede dentro de la iglesia. No todos tenemos el mismo grado de conversión y la misma dedicación a realizar la obra de Dios en nuestras vidas. Mucho menos la tarea de predicar con nuestro ejemplo, que somos verdaderos seguidores de Dios. Hermanos, en todo tiempo, cada uno de nosotros los cristianos tenemos un sinfín de problemas, pruebas o dificultades. Hoy tuve la bendición de compartir con una familia y pudimos advertir cuántos problemas tenemos ellos y nosotros. Y es así como algunos llegamos a sufrir más que otros. Y es normal que el discípulo de Jesús, cuando está atravesando tiempos difíciles
y se compara con otros hermanos y observan estos hermanos paz, gozo, prosperidad, llega a preguntarse, ¿por qué a mí, Señor, no me tratas igual que al hermano? ¿Por qué yo tengo que atravesar por este dolor? A esta pregunta nos da respuesta Isaías por medio de la parábola del agricultor a partir de los versículos 23 al 29. En primer lugar, dice la Escritura, que hay un tiempo para todo. Y en segundo lugar, cada uno de nosotros, hermanos, es único. Dios trata de manera individual con ustedes y conmigo. Trata de manera individual con cada ser humano. Podemos darnos cuenta, en primer lugar, que el profeta Isaías detiene el mensaje que está anunciando de juicio para Israel y Judá, trayendo consuelo a los hijos de Dios por medio de esta parábola, porque ellos están a punto de atravesar por una crisis nacional. Y entonces llama su atención y les dice, escúchenme, presten mucha atención. Nosotros sabemos que lo dicho ahí va dirigido a los hijos de Dios, porque los únicos que escuchamos verdaderamente su palabra somos nosotros, sus hijos. Una de las cualidades de ser discípulo de Jesús, hermanos, es saber seguir instrucciones. De esa cuenta, Isaías usa la imagen de un agricultor para transmitir su enseñanza. Y lo primero que dice es que en la agricultura, es decir, para obtener un fruto, es necesario seguir ciertos pasos, seguir un método. Primero, preparar el terreno, sembrar la semilla, cosechar y luego trillar. Si solamente se pasa preparando el terreno, imagínense ustedes un agricultor, si solamente se pasa preparando el terreno pero nunca siembra, no va a obtener ningún fruto. Si se avienta la semilla sin preparar el terreno, se corre el riesgo de no tener ningún fruto, u obtener un fruto de mala calidad o una cosecha muy pobre. Y por supuesto, no puede cosechar nada si no se siembra la semilla. Por lo tanto, hermanos, hay un proceso. Y de hecho, es un proceso cíclico. Una vez que se termina, vuelve a iniciar. Preparar, sembrar, cosechar, trillar. Y se seguirá cumpliendo en cada uno de nosotros al momento de nuestro llamamiento y posterior bautismo. Lo que Isaías está diciendo con esto es que podemos comparar a Dios con un agricultor que está esperando una gran cosecha de calidad, pero no como iglesia en su totalidad. Aparte de ello, de cada uno de nosotros en lo individual, hermanos. Él, como un experto agricultor, prepara el terreno, siembra la semilla, cosecha y trilla en cada uno de nosotros. Cada semilla es única. Por eso, cada una es sembrada en el tiempo correcto y en el lugar que le corresponde. Los agricultores saben que hay diversos tipos de tierra y que para que cierta clase de semilla dé fruto, se deben cumplir las condiciones necesarias de lluvia, de temperatura, qué tipo de fertilizantes usar, etcétera, etcétera. Pero el punto importante en esta primera sección es que hay un proceso que se debe cumplir para que una semilla dé fruto. Hay un tiempo para todo y para los que son hijos de Dios. Él, como experto agricultor, sabe cuál es el tiempo en cada uno de nosotros para preparar la tierra, para sembrar, para cosechar,
o para trillar. Quizá vemos a algunos que ahora la están pasando bien, que están disfrutando de un tiempo de paz y tranquilidad y nosotros no. Podemos llegar a pensar que Dios no es justo o que quizás no somos sus hijos porque no estamos disfrutando como aquel hermano. Lo que sucede es que hay diversas etapas, hermanos, en cada uno. Lo que Isaías quiere destacar es que Dios es también un agricultor. Él desea una cosecha de primeros frutos abundante y por eso nos trata a todos con el mayor cuidado posible, de manera deliberada. Dios ciertamente quiebra tarde o temprano el duro suelo del corazón humano, del corazón de usted y de mí, pero solamente para abrir surco a la semilla de su palabra. De tiempo en tiempo, permite dificultades, todo de acuerdo con su plan. Él tiene que destruir la mala hierba a fin de garantizar la cosecha. El Eterno, hermanos, disciplina, pero solo para bendecir. Todo es hecho de acuerdo a un plan. De la misma manera que un campesino primero ara, después planta y luego cosecha. Todo tiene su tiempo, nos dice Eclesiastés 3 del 1 al 8. Busquémoslo, por favor. Les dije Eclesiastés 3. Eclesiastés 3 del 1 al 8. Casi que podríamos decir que sabemos de memoria estas escrituras. Por cuestiones de tiempo pueden ustedes leer los 8 versículos, pero vamos a leer ahora solo los versos 1 y 2. Dice ahí, Eclesiastés 3, 1 y 2. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Hermanos, hay diversas etapas en las vidas de los hijos de Dios. Hay momentos cuando nos tocará llorar y lloraremos. Hay momentos cuando es tiempo de reír y reiremos. Hay tiempos de abrazar y abrazaremos. Y también tiempos de abstenernos de abrazar y nos abstendremos. Pero podemos confiar en que el que guía los tiempos sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros en ese mismo momento. Si ahora estamos atravesando por una etapa difícil en nuestra vida, lo primero que quiero decirles es que esta etapa, hermanos, terminará. Nada dura para siempre. Quizás ahora estamos atravesando por un tiempo de llorar. Ya nos llegará el momento de reír. En todo esto, no dejemos de ver la mano de Dios que está actuando en nuestra vida para obtener el fruto que Él desea producir en ustedes y en mí. Hay procesos dolorosos, hay procesos que se deben seguir y solamente Él, nuestro buen Dios, en su sabiduría infinita sabe cuál es la mejor manera y tiempo de llevarlos a cabo en cada uno de nosotros, sus hijos. Dios tiene un propósito para cada uno de los seres humanos y dentro de ellos es necesario que cada persona conozca de su evangelio y pueda decidir por sí mismo seguir las huellas de Jesús o vivir su existencia alejado de Dios y como bien le parezca. Uno de los objetivos dentro de ese propósito es que cada uno de nosotros, siendo hijos de Dios engendrados ahora, alcancemos nuestro nacimiento en una esencia espiritual, siendo parte de la familia divina, y compartamos con Dios Padre y Jesucristo, su Hijo, por toda la eternidad.
Dentro de las Escrituras podemos encontrar con suma facilidad un tema por demás interesante, desarrollado por nuestro hermano mayor Jesucristo, en una de sus tantas parábolas que quizás ustedes creyeron de esto les iba a hablar yo. Esta parábola se encuentra en Mateo 13 del 1 al 23, en Marcos 4 del 1 al 20 y en Lucas 8 del 5 al 15. Y se titula Parábola del Sembrador. Sin embargo, existe esta parábola que estamos estudiando, no muy conocida y escondida dentro del capítulo 28 de Isaías, como les dije, conocida como parábola del agricultor o parábola del labrador, como lo dicta la versión Reina Valera actualizada 2015. En la primera enseñanza dentro de los evangelios podemos advertir cómo aquel sembrador lanza la semilla del evangelio y diferentes personas, esto es, diferentes terrenos, reciben el mensaje del reino de Dios. Ahí, en esa parábola, se compara el corazón del ser humano con un terreno, usando vocabulario relacionado con la agricultura, para explicar la importancia de tener un corazón preparado para recibir la palabra de Dios. Ahí es la misma semilla para diferentes terrenos. El profeta Isaías viene a mostrarnos que Dios tiene un propósito para cada uno de sus hijos y para ello posee también un método por medio del cual llevará a cabo ese propósito específico. A diferencia de la parábola del sembrador, Isaías nos enseña todo lo que aquel agricultor debe tomar en cuenta para que la semilla que utiliza en su cosecha le produzca abundantemente y que aquellos frutos adquiridos no sean dañados, sino lo más sanos posibles. Era común en Jesús el uso de narraciones cortas simbólicas, esto es, las parábolas, para comunicar al mundo y a los suyos verdades espirituales. En la ocasión en mención, él relató aquella enseñanza ante muchas personas para luego dar su interpretación o aclarar su enseñanza solamente a sus discípulos. Me refiero a la parábola del sembrador. Mientras tanto, en el capítulo 28 de Isaías, podemos advertir que aquella enseñanza va dirigida al pueblo de Israel, amonestándole por no obedecer sus mandamientos, al no guardar sus días santos e irse tras los otros dioses de otras naciones, y adquirir las costumbres de ellos, dándole la espalda al único verdadero Dios, lo cual les traerá sus consecuencias al ser conquistada por un ejército extranjero que se los llevaría cautivos. Busquen Isaías, por favor. Vayamos a Isaías capítulo 28, por favor. Vamos a dar lectura a la parábola en mención. Me van a disculpar, yo la voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Les dije, Isaías 28, los versos 23 al 29. Les dije la Nueva Traducción Viviente, Isaías 28, 23 al 29, lo reza de esta manera. Dice ahí: escúchenme, escuchen y presten mucha atención. ¿Acaso el agricultor siempre ara, pero nunca siembra? ¿Está continuamente labrando la tierra y nunca plantando? ¿No siembra finalmente sus semillas? Comino negro, comino, trigo, cebada y trigo espelta, cada uno en la forma correcta y cada uno en el lugar que le corresponde. Los versículos 26 al 27 dicen: el agricultor sabe exactamente qué hacer porque Dios le ha dado entendimiento. Nunca se usa un mazo pesado para trillar el comino negro,
sino que se golpea con varas livianas. Nunca se pasa una rueda de trillar sobre el comino. Al contrario, se golpea suavemente con un mayal. Mayal era un instrumento compuesto de 2 palos, uno más largo que otro, unidos por medio de una cuerda, con el cual se desgranaba el centeno dando golpes sobre él. Los versos 28 al 29 en esta versión dice: el grano para el pan se muele con facilidad, por eso no lo tritura demasiado. Lo trilla bajo las ruedas de una carreta, pero no lo pulveriza. El Señor de los ejércitos celestiales es un maestro maravilloso y le da gran sabiduría al agricultor. Vean, dentro de la parábola del sembrador en los evangelios, se tipifica, como les decía, una semilla lanzada o sembrada en diferentes tipos de personas, simulado esto por medio de la variedad en los terrenos utilizados. En cambio, en esta parábola de Isaías, cada uno de nosotros somos una semilla diferente, hermanos, que daremos fruto, cada uno en su tiempo. Pero para que este proceso se cumpla en abundancia, existen algunos elementos que son necesarios. Esto es, tiempo adecuado. Toda semilla tiene un tiempo adecuado para su siembra y el agricultor lo sabe, de tal manera que en el tiempo correcto colocará la semilla en el terreno ya trabajado previamente para que la siembra no sea en vano y produzca el fruto deseado. Otro factor a tomar en cuenta es el terreno y proceso de siembra adecuado. Leamos nuevamente Isaías 28, 23 y 24. Dice ahí: escúchenme, escuchen y presten mucha atención. ¿Acaso el agricultor siempre ara, pero nunca siembra? ¿Está continuamente labrando la tierra y nunca plantando? Debemos saber que para obtener una cosecha abundante y muy saludable, el terreno donde se colocará la semilla debe ser el adecuado y muy bien trabajado para que pueda cumplir su propósito y dar aquel fruto en su tiempo. Tiene que cumplir condiciones adecuadas para nutrir la nueva planta que crecerá de acuerdo a aquellas condiciones. De igual manera, nuestro buen Dios elige el terreno en donde cada uno de nosotros debemos formarnos para crecer, para fortalecernos y llegar a producir el fruto deseado. La semilla no tiene opción de elegir en qué terreno quiere crecer, sino que es el agricultor, esto es, Dios, quien coloca la semilla en el terreno que Él considera más adecuado. ¿Ya lo advirtieron? Este es el llamamiento, no es para todas las personas. El llamamiento a conocer del verdadero evangelio es un don de Dios y Él lo proporciona a quien considera útil para sus propósitos y no simplemente por levantar la mano para recibir a Jesucristo como nuestro Salvador personal, como lo hacen las religiones de este mundo. Vayamos a Juan, dejen ahí una seña, vayamos a Juan 6, 44 al 45, por favor, para comprobar esto. Les decía Juan 6, 44 al 45. Dice en Juan 6, 44 al 45, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí, dice Jesucristo. También en Romanos 9, por favor, vayamos allá a Romanos 9, para reafirmar esto, Romanos 9, los versículos 15 al 16.
Les dije Romanos 9, versículos 15 al 16. Esta escritura reafirma esta gran verdad, dicha por Juan. Dice ahí, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ¿se dan cuenta? Ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Aquel agricultor, Dios, realizará su tarea con esfuerzo y de la mejor manera en todas las fases de aquella siembra. Elección de la semilla, o sea, ¿a quién decide él llamar? Del terreno y procedimiento de siembra, esto es, nuestra preparación. Procedimiento de cosecha, sabemos que unos a 30, otros a 60 y otros a 100%, ¿verdad? Limpieza del producto, etcétera, etcétera, etcétera. No olvidando que el propósito principal, hermanos, es lograr los mejores resultados en cada uno de nosotros. De igual manera, nuestro buen Dios realiza su obra en nosotros buscando la excelencia. Así como el labrador realiza diferentes géneros de trabajo y cada uno en su debido tiempo dentro de la correcta proporción, así Dios adapta sus medidas o métodos a las variadas exigencias de los diferentes tipos de semilla. Esto es, cada uno de nosotros. Él sabe y nos conoce de tal manera que siempre va a tener sumo cuidado de nosotros y nunca nos dará más de lo que usted y yo podemos soportar. ¿Ya lo advirtieron? Vayamos a Corintios para confirmarlo, por favor, con 1 Corintios 10. 1 Corintios 10, 13. Así como el agricultor sabe tratar cada semilla, así nuestro buen Dios. 1 Corintios 10, 13 dice ahí, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará de ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Continuemos con nuestro estudio en Isaías 28, 25 al 26 ahora. Les leeré ahora de la Nueva Versión Internacional. La Nueva Versión Internacional, los versículos 28 al 25 al 26, por favor. Dice ahí, Isaías 28, 25, 26. Mi objetivo al comparar con su Reina Valera es que normalmente nos vayamos acostumbrando o motivarles a consultar otras versiones para una mejor comprensión de nuestro estudio. Dice ahí, después que ha emparejado la superficie, ¿no siembra eneldo y esparce comino? ¿No siembra trigo en hileras, cebada en el lugar debido y centeno en las orillas? Es Dios quien lo instruye y le enseña cómo hacerlo. Este verso 26, la Nueva Traducción Viviente lo dice de la siguiente manera. El agricultor sabe exactamente qué hacer porque Dios le ha dado entendimiento. Abro un paréntesis. Perdón. El eneldo, su semilla es negra y fácil de trillar. En el oriente, allá en tierras de Israel, se usa como condimento y como planta medicinal. El comino es una planta de medio metro de alto, nativa de los países del Mediterráneo. Produce unas semillas finas y aromáticas de color pardo que molidas se utilizan como condimento. Se le atribuyen propiedades medicinales y es cosechado anualmente. El trigo es un cereal utilizado para hacer pan luego de ser procesado. La cebada es una planta gramínea muy parecida al trigo.
Su siembra se realiza a finales del otoño para ser cosechada en tiempos de la festividad judía de Pascua en adelante. Se utilizaba como alimento para los seres humanos y también para los animales. El centeno es un miembro de la familia del trigo y está estrechamente relacionada con la cebada. Alcanza una altura entre 80 a 180 centímetros de altura y florece entre mayo a julio. Su harina se utiliza para elaborar panes. Cierro ahí el paréntesis. El profeta Isaías nos explica primeramente dos estrategias de siembra. Esto es que el eneldo y el comino se sembraban a mano, dejando caer la semilla sobre los surcos recién abiertos luego de las primeras lluvias. Según comentaristas, los israelitas utilizaban un instrumento para hacer hoyos en los surcos mientras los bueyes tiraban del arado a través del campo. Un hombre que iba detrás mantenía lleno de semillas el conducto hueco de la herramienta y las semillas iban cayendo en los hoyos abiertos. Luego, por acción del arado, se cubría la semilla. En cuanto al trigo, la cebada y el centeno debían manejarse con mayor cuidado para evitar mezclar las semillas. Cada semilla tiene un lugar específico a donde será sembrada bajo una técnica propia para lograr la mejor cosecha o fruto de ella. Seguramente en aquellos tiempos cada agricultor tenía su propia parcela o porción de terreno en el cual podía sembrar diferentes cultivos y de esa manera trabajaba su tierra. Por supuesto que aquel agricultor preparaba cada sección de su terreno y organizaba cuidadosamente cada una de sus semillas para producir todos los cultivos que él necesitaba. Utilizaba de manera óptima todo espacio disponible y asimismo colocaba cada semilla sembrándola con el mayor cuidado posible y en el terreno ya dispuesto para cada uno de sus cultivos, ya sea de hierbas o de los cereales de su elección. Dios le daba sabiduría al agricultor y le enseñaba qué hacer, puesto que cada cultivo se trata de diferente manera y con una técnica distinta. De la misma manera, nuestro Creador coloca a cada uno de nosotros en un lugar muy específico donde Él considera sacarnos el máximo provecho y podamos llevar fruto en abundancia y de buena calidad. Dios nos conoce a la perfección y sabe qué método o técnica utilizar con cada uno de sus hijos para que seamos verdaderamente productivos. Hermanos, cada semilla es única y cada uno de nosotros, hermanos, somos diferentes. Isaías 27, 28, siempre en la Nueva Versión Internacional dice así: porque no se trilla el eneldo con el rastrillo, ni sobre el comino se pasa una rueda de carreta, adviértalo, sino que el eneldo se golpea con una vara y el comino con un palo. El grano se tritura, pero no demasiado ni tampoco se trilla sin descanso. Se le pasan las ruedas de la carreta, pero los caballos no la trituran. Entramos ahora a ver el procedimiento adecuado de cosecha y siembra del producto obtenido. El agricultor debe ser cuidadoso al trillar, puesto que el eneldo y el comino son granos tiernos y leguminosos que no deben golpearse como se golpea el trigo. Si se utilizaran instrumentos pesados, se dañaría la semilla y se puede llegar a aplastar. Siendo semillas demasiado frágiles, era necesario tratarlas con sumo cuidado al momento de trillarlas. Usando para ello una vara, se podía completar el proceso de trillado sin llegar a dañar las semillas. Esta idea de que cada semilla es única comienza desde la sección anterior cuando dice que el sembrador siembra sus distintas semillas. La Nueva Traducción Viviente en el versículo 25 menciona: no siembra finalmente sus semillas, comino negro, comino, trigo cebada y trigo espelta, cada uno en la forma correcta y en el lugar que le corresponde. Y ahora lo refuerza con la idea de que también cada semilla es única y debe ser tratada de manera particular.
Ya lo mencioné, por ejemplo, el comino y el trigo son trillados de manera distinta. Al comino se le golpea suavemente con varas livianas, mientras que sobre el trigo se pasa una carreta. Sin pretender ser un experto agricultor, porque no lo soy, lo único que está diciendo Isaías es que cada cosecha es única dependiendo del fruto que se quiere obtener. Y aquí también podemos aprender un par de cositas. Por un lado, que cada uno de nosotros somos únicos. Y Dios sabe exactamente cómo tratar con cada uno de nosotros para que demos los mejores frutos. Y también que cada fruto en nosotros es distinto. Puede parecer lo mismo, pero no lo es. Explico un poco más. Dice la palabra de Dios en Gálatas 5, 22, 23. Dice ahí, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora bien, para que Dios obtenga este fruto de nosotros, debe trabajar en cada uno de ellos y en nosotros de manera particular. Por ejemplo, para desarrollar en nosotros la paciencia, va a utilizar un método distinto que para desarrollar en nosotros la paz o el gozo. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, somos únicos, pero también dentro de cada uno de nosotros, el desarrollar ciertas habilidades es un proceso diferente y único. Lo importante es que Dios sabe todo esto y por lo tanto nos trata a cada uno de manera individual. Y en lo individual nos trata a cada uno de manera particular. Es similar cuando asistimos a una cita médica, por ejemplo, por cierta enfermedad. Y lógicamente el doctor no va a asumir que como el primer paciente que ese día llegó con infección en la garganta, uno de nosotros ha llegado con lo mismo. Aquel doctor no asume eso y ahí radican las preguntas típicas necesarias en cada paciente. Y él pregunta, ¿qué lo trae por acá? ¿Cómo le puedo servir? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Qué siente ahorita? Una vez que se le presentan los síntomas, empieza a tomar la temperatura, la presión, a checar la garganta, los oídos, la nariz, etcétera, etcétera, etcétera. Porque aunque yo tenga gripa, o uno de nosotros que llegue tenga gripe, puede que no tenga tos. Y hay quien pueda tener gripe con tos. Entonces el tratamiento, hermanos, es distinto. De igual manera, Dios sabe todo esto. Por eso Él sabe tratar con cada uno de sus hijos de manera individual. Y en lo individual sabe tratar con cada uno de nosotros en lo particular. ¿Para qué? Todo ello para obtener el fruto que desea en cada uno de nosotros. Todo agricultor planeaba con anticipación y se ocupaba de cada uno de sus cultivos según éste lo requería. Cada cultivo tenía su propia manera de ser tratado y cada instrumento utilizado en la trilla tenía un propósito específico y debía usarse de manera correcta. Todo esto guiado por Dios, lo cual lo convertía en un consejo por demás sabio y excelente. En cuanto a los pueblos de Efraín y de Jerusalén, debían considerar si estaban usando los instrumentos adecuados para lo que estaban a punto de realizar, es decir, confiar en Dios o en los dioses de sus vecinos, siendo esto un consejo muy bueno de parte de Dios y del profeta. Acá, el profeta Isaías está tratando acerca de las técnicas que se usaban en las cosechas y instruyéndonos que sobre los granos, aunque se pasaban las ruedas de una carreta que los trituraban un poco, no se llegaba al extremo de pulverizarlos. De igual manera, hermanos, nuestras aflicciones son los instrumentos trilladores de Dios para con cada uno de nosotros. De esa manera, nuestro Creador hace diferencia entre quienes formamos parte de su pueblo para limpiar nuestras vidas y prepararnos como vasos útiles puestos a su servicio. Como un Dios omnisapiente y lleno de misericordia, nos trillará de una manera proporcional a nuestro aguante, a nuestras fuerzas
y tendrá el sumo cuidado de no darnos más de lo que podemos soportar, puesto que su propósito no es llegar a destruirnos, como ya lo leímos en 1 Corintios 10:13. Al igual que un sabio agricultor al trillar sus semillas, nuestro Dios sabe cómo disciplinarnos a cada uno de nosotros. Nuestra limpieza, hermanos, terminará en el momento y tiempo justo e indicado por nuestro Hacedor. Cuando Él considere que su propósito en nosotros se ha cumplido, cesarán las pruebas y nuestros sufrimientos. Repito, el propósito de Dios no es destruirnos, como no es el propósito del agricultor al trillar el destruir la cosecha. Por último, en Isaías 28:29, nueva traducción viviente, nueva versión internacional, dice así: también esto viene del Señor Todopoderoso, admirable por su consejo y magnífico por su sabiduría. La nueva traducción viviente lo dice: el Señor de los ejércitos celestiales es un maestro maravilloso y le da gran sabiduría al agricultor. Ambas versiones, mucho más claras que la Reina Valera 1960, que dice: también esto salió del Eterno de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Hermanos, la destreza con que el labrador o el agricultor se adapta a las diversas maneras de trillar y de tratar con cada semilla le fue dada por Dios, como también la habilidad con que cultiva y siembra la tierra. Para tratar con cada uno de nosotros, al igual que el agricultor, Dios adapta su trabajo con sus hijos de manera individual para las diversas necesidades que cubriremos dentro de su pueblo. No importa qué semilla seamos, Dios sabe qué trato necesitamos y así lo hará para sacar el mejor fruto de cada uno de nosotros. El meollo de esta parábola es que el agricultor sabio piensa cuidadosamente en lo que está haciendo y no se empantana en una sola actividad. Él mira las cosas como un todo y hace cada cosa en su momento y curso apropiado. Siempre estará listo para cambiar según lo requiera la ocasión. De esa manera, Dios pretendía que el pueblo de Israel considerase que era el momento de hacer un cambio en su conducta. Debían dejar de mirar, así como de imitar a otras naciones y volverse a su Dios, tal como lo hace el agricultor. Dios amó, ama y amará a su pueblo y aún tiene grandes propósitos para ellos como nación. Si tan solo le hubieran obedecido, hubieran tomado nota de lo que les decía, no hubieran ido en cautiverio o no hubieran sido dispersados dentro de otras naciones. En su misericordia, Dios unirá una vez más a su pueblo bajo un solo rey en un futuro ya no tan lejano. Debemos recordar que el propósito detrás de todas las palabras de Isaías no es únicamente predecir el futuro, sino hablar del futuro para incitarnos a la acción, hablar de nuestra esperanza para incitarnos a actuar. Cada palabra de Dios debe motivarnos a pensar en lo maravilloso que es obedecer sus mandamientos, hermanos. Al leer nuevamente en la nueva traducción viviente, Isaías 28, 26 y 29 dice: el agricultor sabe exactamente qué hacer, porque Dios le ha dado entendimiento. El Señor de los ejércitos celestiales es un maestro maravilloso y le da gran sabiduría al agricultor. En otras palabras, toda esta parábola no trata ni de la semilla ni del agricultor, sino de Dios y de cómo Él tiene el cuidado y el control de cada etapa por la que ustedes y yo estamos atravesando. Esto es lo hermoso de la parábola del agricultor, en que nos enseña a confiar en los designios de Dios para nuestras vidas. Cuando uno es designado para predicar, empieza a buscar un pasaje o tema que venga a edificar a todo el pueblo de Dios y contribuir en el crecimiento espiritual de cada uno de ustedes y el propio, hermanos. Sin embargo, es difícil cubrir las necesidades de todos porque cada uno está atravesando una etapa distinta. Parte del pueblo de Dios necesita ser exhortado. Otra parte quizás esté necesitado de consuelo. Otros quizás necesitan se les levante el ánimo y requieren de aliento.
Quizá haya un grupo que necesita organizar su tiempo para llegar a tiempo a los servicios. Y quizá otros necesitan que se les diga qué hacer y cómo actuar, como nos lo decía en el sermoncillo. Muchas veces, guiados por las oraciones nuestras, las suyas y la comunión con Dios, cada uno de nosotros que nos paramos acá en este sitio, tratamos de abarcar las necesidades que consideramos en la mayoría. Y de esa cuenta seguramente se descuidan a veces las necesidades particulares. Hermanos, lo que sí es muy cierto es que las necesidades particulares de cada uno en lo individual, nuestro pastor de pastores las conoce, nuestro buen Dios las conoce y a Él no se le pasa ninguna situación por alto. Y debemos estar muy conscientes que cualquiera que sea lo que estamos viviendo hoy, ustedes y yo, Dios lo está permitiendo con un buen propósito, hermanos, y para nuestro bienestar. No vale la pena compararnos con otros hijos de Dios, porque cada uno está atravesando por una etapa distinta, con necesidades distintas. Si hoy estamos atravesando un momento de dolor y es tiempo de llorar, hermanos, lloremos y dejemos que otros nos acompañen en nuestro dolor. Si hoy usted o yo estamos atravesando por un momento de felicidad, alegrémonos y compartamos con otros nuestra bendición. Nuestra realidad cristiana es distinta a la realidad de otros hermanos. Por ello dicen las Escrituras que debemos sobrellevar uno de las cargas de los otros sin dejar de confiar en Dios, que es quien va guiando el curso de nuestra existencia para llegar a terminar su obra maravillosa en ustedes y en mí. A manera de conclusión, en la cuarta sección, según el comentarista Matthew Henry, que mencioné en un principio, acerca del trato de Dios para con su pueblo de los versos 23 al 29 de Isaías 28, nos conduce por un lado a meditar sobre la condición de nuestro corazón. ¿Qué tipo de semilla soy? ¿Le permito a Dios tratarme como Él sabe hacerlo o le protesto por todo? Como el sermoncillo, trabajo para agradar a Dios, vivo para Él y tomo tiempo para escuchar su voz. Le permito a Dios trillarme a su manera para obtener los frutos para su gloria. Por otro lado, si servimos a Dios y vivimos para Él, somos llamados a sembrar la semilla del Evangelio donde quiera que usted y yo vayamos. Esta es una labor preciosa, pero a veces puede ser frustrante, hermanos, si no vemos los frutos deseados. Sabemos que somos una semilla excelente y correcta, porque sin importar el método utilizado por Dios en la preparación de nuestro terreno y para trillarnos, vamos esforzándonos y vamos a esforzarnos por producir el fruto que Él desea. Debemos pedir a Dios que nos guíe y fortalezca para aceptar su voluntad, para soportar toda prueba y estar siempre preparados para recibir su mensaje de salvación, sin permitir que la frustración y el desánimo se apoderen de nosotros cuando no vemos los resultados que anhelamos. Hermanos, es necesario perseverar, obedecer a Dios es lo más importante y ojalá más temprano que tarde demos el fruto que Dios desea de cada uno de nosotros, no al 30 ni al 60, sino al 100 por uno. Que tengan un bonito término de día sábado, hermano.